Hola, buenas. Mi nombre es Rol Quintanilla, infectólogo del Hospital Clínico San Borja Argerán. Y hoy día nos concentraremos en conversar acerca de las infecciones frecuentes de origen comunitario y de manejo ambulatorio. El objetivo de esta presentación es analizar las características epidemiológicas, clínicas y principios terapéuticos generales de estas patologías infecciosas que tienen las siguientes características que ya les adelanté. Van a ser patologías frecuentes, principalmente pacientes adultos, que son adquiridas en la comunidad y son de manejo ambulatorio. Acá están unos pequeños resúmenes agrupadas las patologías infecciosas y las que vamos a revisar hoy día van a ser las patologías respiratorias altas y bajas, genitourinarias, gastrointestinales y otosinusales. Existen presentaciones específicas para piel y partes blandas, para infecciones de transmisión sexual, que serán revisados en otra oportunidad. Con respecto a las infecciones respiratorias altas, para cada localización existen uno o más agentes que con mayor frecuencia se identifican. Por ejemplo, el Streptococcus pyogenes, que está ahora muy de moda, ¿cierto? Es el agente característico de la faringomigdalitis pultácea. Puede estar presente sinusitis y otitis, pero su principal nicho es la faringomigdalitis. El Streptococcus pneumoniae, ¿cierto? Que lo vemos característicamente en las neumonias, también puede estar presente en infecciones respiratorias altas, en sinusitis y otitis. Destacar que el componente de anaerobio en las infecciones respiratorias altas es excepcional y se da en el contexto de infecciones crónicas, posterior a algunas cirugías o ciertos nichos de pacientes, pero no es el grupo de agentes que se identifica. Y completan, ¿cierto?, el grupo de agentes que se identifican en infecciones respiratorias altas, hemofilus Moraxella catarrhalis, y nunca olvidar los virus que son una de las etiologías más frecuentes, si no la más frecuente, en la mayoría de las infecciones respiratorias altas. Comenzamos por faringitis o faringomigdalitis. Primer mensaje que quiero dejarles que la mayoría de las faringitis son virales y que aunque encontremos exudado faringio, no necesariamente se trataría del cuadro característico de amigdalitis pultácea. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando nosotros le ponemos el título de faringomigdalitis pultácea, estamos hablando de un agente particular, que es el Streptococcus pyogenes. Este cuadro tiene ciertas características clínicas que lo diferencian o ayudan a determinar si estamos frente a este cuadro característico, que es el exudado faríngeo, pero asociado a gran compromiso del estado general, fiebre alta, puede llegar a 38, 39, con adenopatías cervicales y un síntoma, y una característica importante es que no tiene síntomas respiratorios altos. Es decir, una faringomilitis pultácea que tiene tos, rinorrea, ¿cierto? Es poco probable que se trate de esta gente, sino que puede ser de otra etiología. Y lo otro, que el factor epidemiológico, es que afecta a una población específica en cuanto a edad, que es mucho más frecuente en el adolescente joven o en el adulto joven. ¿Cómo podemos ayudar en el diagnóstico? Existen criterios, que son los criterios de Centor, que dan puntaje a la presencia o ausencia de las características clínicas que estamos conversando. Por ejemplo, si tiene fiebre sobre 38, si tiene exudado, aumento de volumen de las amígdalas, si tiene adenopatías y si tiene ausencia de tos. Y además podemos agregarle el otro componente epidemiológico, que es la edad. Y dependiendo si estamos, por ejemplo, en menores de 14 años, agrega un punto; si está entre 15 y 45 es neutral, pero si tienen más de 45 años resta un punto. Y si nosotros sumamos estos dos elementos, vamos a, a llegar hasta un puntaje que va de 0 a 4 puntos y nos va a dar cierta probabilidad de tener el cuadro de amigdalitis pultácea. Por ejemplo, si tenemos un adulto de sobre 45 años que tiene solamente hipertrofia amigdalina y fiebre y tiene tos y rinorrea, la posibilidad de que se trate de amigdalitis pultácea y por defecto que requiere penicilina es muy baja. ¿Cómo podemos complementar el estudio, cierto? Si bien está escrito, pero su utilidad no es tan importante por la oportunidad diagnóstica. Podemos hacer un cultivo faríngeo que tiene baja sensibilidad porque el streptococo podemos identificarlo como portación en gran parte de la población. Si tiene alta especificidad porque si está presente y tenemos un cuadro clínico característico,
apoya el diagnóstico, confirma el diagnóstico, pero el cultivo se demora 2 o 3 días, por lo tanto no nos va a servir para el tratamiento del paciente que está en el servicio de urgencia y la consulta. Podemos mejorar la oportunidad de diagnóstico con test PAC, ¿cierto? Que son hisopados que se hacen a nivel faringio y con inmunocromatografía podemos determinar en segundos, ¿cierto? Si está positivo o negativo. Y por último tenemos la estreptolicina O, que no representa infección aguda, sino que va a mostrar la infección pasada, ¿cierto?, de este estreptococo y nos puede ayudar a confirmar etiologías de las complicaciones de la infección por esta agente. Nuevamente recalcar que muchos de los cuadros de faringoamigdalitis no requieren antibióticos, que son cuadros virales. Solo un 10 a un 15% de las faringitis en el adulto son por esta agente en particular. Por lo tanto, de 100 personas, no más de 10 o 15% deberían recibir penicilina como tratamiento. Y recordar que en el adulto siempre pensar en un diagnóstico diferencial porque el tratamiento y el enfrentamiento es distinto y acá hay que me gustaría recalcar dos entidades que son el síndrome mononucleósico y la prima infección por VIH, que puede presentarse ambos como faringomielitis con fiebre, adenopatía y exudado faríngeo. El objetivo del tratamiento es disminuir o prevenir las complicaciones a mediano y largo plazo, tanto las complicaciones cardíacas o renales, fiebre reumática, la glomerulonefritis, ¿cierto?, post-infecciosa, y los únicos tratamientos que han demostrado cumplir estos objetivos son la penicilina, benzatina, la amoxicilina y en menor grado macróleo. Si bien por espectro hay otros antibióticos que pudieran determinar una curación clínica, los antibióticos que han demostrado el efecto de prevenir las complicaciones son los que ya los mencioné. Nuevamente recalcar que el estreptococo piógenos, que es el agente que está asociado a esta entidad, no ha desarrollado resistencia a beta-lactámico. Y por el contrario, ¿cierto? Los macrólidos se han demostrado que en publicaciones nacionales e internacionales pueden llegar a una resistencia hasta el 30%. ¿Ya? Y esto es muy importante que lo recuerden cuando hablemos de los errores que normalmente se pueden producir en el tratamiento de la faringomigalitis pultasa. El tratamiento de primera elección, ¿cierto?, es penicilina bencetina, 2,4 millones intramuscular solo por una vez, o en su defecto amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas, pero por 10 días. Y ahí tenemos el gran problema del cumplimiento, ¿cierto?, del tratamiento prolongado, porque es muy probable que el quinto día en adelante el paciente se empiece a sentir bien, se le pase la fiebre, disminuye la dinofagia o desaparezca definitivamente, y no va a cumplir los 5 días restantes. Los que tienen alergia real a penicilina, que eso es muy importante, hay que, cuando el paciente diga que tiene alergia a penicilina, hay que esforzarse en determinar qué tipo de alergia es, porque mucha gente refiere la alergia a penicilina porque cuando niño su mamá le dijo que alguna vez recibió y le pasó algo, o le dolió la inyección, o se desmayó con la inyección, por lo tanto, el antecedente de penicilina, alergia a penicilina no es de gran peso. Y como les mencionaba, los macrólidos, ¿cierto? Primero presentan resistencia alta y no es el tratamiento de primera elección. Si nosotros realmente tiene alergia a penicilina, el tratamiento sería acitromicina 500 miligramos por 5 días, claritromicina 250 cada 12 por 10 días y eritromicina 500 miligramos cada 6 horas por 10 días. ¿Qué alternativas desde el punto de vista de espectro, cierto? Sí, como ya les comentaba, que sirven, pero son de segunda o tercera línea, todas las cefalosporinas, cefuroxila, ¿cierto? Que no siempre está disponible y es más caro. Y la duración también es 10 días, ¿cierto? Aunque han aparecido algunas publicaciones por menos 10, pero sigue siendo 10. Y finalmente la clindamicina, que si bien cubre esta gente, ¿cómo se llama? Tiene mucho más efecto adverso, es muchísimo más cara, es difícil de conseguir, por lo tanto solamente tendría indicación si no existe otra alternativa. Ya le adelantaba, ¿cierto?, cuáles son los errores frecuentes del enfrentamiento de la amigdalitis, ¿cierto? Iniciar tratamiento antibiótico en todo paciente que tenga faringitis en el adulto. ¿Ya? Como les contaba, se tiene que tener ciertas características clínicas, cierta edad del paciente y haber descartado otras patologías.
Asociar penicilina benzatina más sódica. El tratamiento es solo penicilina benzatina, dosis única. No hay ningún estudio que demuestre utilidad en asociar penicilina sódica, ni que actúe más rápido, ni que actúe mejor, y todo lo contrario, al mayor riesgo de complicaciones locales porque tenemos que aumentar más volumen, por lo tanto, más riesgo de, por ejemplo, un absceso, aumenta el dolor, ¿cierto? Y de pudiera complicar en vez de ayudar. Tampoco, como no existe resistencia de estreptococo a penicilina, tampoco tiene una indicación racional indicar penicilina bencetina y además agregar amoxicilina por 7, 10 días más, 5 días más, lo que sea. No tiene ninguna indicación. Por lo tanto, si nosotros administramos dos antibióticos que sirven para lo mismo, estamos utilizando muy mal los antibióticos y aumentamos los riesgos de reacciones adversas y obviamente los costos económicos. Otro punto importante destacable que si nosotros tenemos un paciente que diagnosticamos amigdalitis polineuropatía, administramos penicilina benzatina en la dosis correspondiente, que es 1,2 millones intramuscular, y persiste con fiebre de inofagia, lo que debe hacerse no es retratar o cambiar de antibióticos, sino tenemos que primero descartar una complicación local que se haya formado un absceso, ¿cierto? Un flegmón que determina que requiera tratamiento endovenoso, pero asociado a drenaje. Pero también es igual importante plantearse un diagnóstico diferencial, porque lo que pensamos inicialmente que era una amigdalitis polineuropatía puede ser un síndrome mononucleósico o puede ser incluso una prima infección por VIH. Por lo tanto, no tienen ninguna indicación si nosotros vemos que persiste con sintomatología, cambiar de familia antibiótica. Muy importante también saber que si nosotros elegimos una alternativa bioral, tenemos que cumplir los plazos establecidos para cada familia y tampoco tiene indicación de ocupar antibióticos de un mayor espectro como primera línea, salvo que exista una justificación real. En este caso, amoxicilina con ácido clavulánico, quinolonas, ¿cierto? Si bien cubren el estreptococo, no tendrían ninguna indicación de primera línea, siempre que no exista ninguna indicación en específico, ¿cierto? Entonces, en este primer resumen, en estas fotos, si nosotros, yo les preguntara cuál es una amigdalitis polineuropatía, podrían ser todas o podrían ser ninguna. Va a depender de la clínica del paciente y la epidemiología. Segunda entidad de infección respiratoria alta, tenemos la sinusitis. Primer mensaje, no toda descarga posterior faríngea requiere tratamiento antibiótico. ¿Y esto por qué? Porque a la fecha no hay signos o síntomas categóricos que puedan orientar que estaremos frente a un cuadro de rinosinusitis que requiere tratamiento antibiótico. Muchas veces la etiología de estos cuadros rinosinusales no es infeccioso o no es bacteriana. Por lo tanto, si uno quisiera tener una receta de cocina, uno pudiera decir que si después de 7 días de tratamiento sintomático, AINES y descongestionantes, persiste con sintomatología o se agrega nueva sintomatología como dolor maxilar, facial, descarga purulenta, posterior, no debería iniciar tratamiento antibiótico. Completar los 7 días sintomáticos y después, a menos que, ¿cómo se llama? Perdón, completar los 7 días de tratamiento con medidas sintomáticas y si persistiera con estos síntomas, uno pensaría en tratar con antibióticos porque estaríamos frente a un cuadro bacteriano. La excepción es que si antes de estos 7 días el compromiso es muy importante, mucha cefalea, mucha descarga posterior, ¿cierto? Uno pudiera empezar el tratamiento de antibióticos antes, pero no al primer día que tenga secreción, descarga posterior o rinorrea, ¿cierto? Deberíamos iniciar tratamiento antibiótico. Los principales agentes bacterianos asociados a la sinusitis aguda son Streptococcus pneumoniae en un tercio de los casos, ¿cierto? Hemofilus y Moraxella catarrhalis. En un bajo porcentaje se asocian aerobios, ¿cierto? Ya les adelantaba que los aerobios excepcionalmente se encuentran presentes en las infecciones respiratorias altas. Y en un porcentaje no despreciable, las sinusitis agudas, sobre todo dentro de la primera semana, son de origen viral. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico de la sinusitis es clínico, rinorrea purulenta, descarga posterior, cefalea, y luego de una semana uno pensaría que estaríamos frente a un cuadro que requiere tratamiento antibiótico.
El examen físico tiene muy poca utilidad. Ustedes van a escuchar o van a ver que la percusión del seno frontal, percusión del seno maxilar, que agachar al paciente y que se miren, por ejemplo, los pies y que aumenta la cefalea, son maniobras, ¿cierto?, que se describen, pero la utilidad real es muy cercana a cero. Uno pudiera tomar cultivo, pero es en condiciones excepcionales, porque los cultivos, por ejemplo, tomados a través de las narinas, no tienen ninguna utilidad. Por lo tanto, los cultivos que tienen utilidad clínica y que pueden ser interpretados son aquellos que sean a través, ¿cierto?, de muestras percutáneas, ¿cierto?, de los senos maxilares, por ejemplo, porque si es una muestra estéril. Nos sirve en el fondo un hisopado a través de la nariz. Radiografía, ¿cierto? La radiografía de cavidades perinasales tiene una utilidad relativa porque tiene muchos falsos positivos, sobre todo en pacientes que tienen rinitis crónica, rinitis alergia, donde podemos confundir ciertas opacidades que dan cuenta del cuadro crónico y más que una sinusitis aguda. Y si uno quisiera elegir en el fondo un examen que presentara mayor utilidad, están las cavidades, el escáner de cavidades perinasales, ¿cierto? Que en general uno lo pide en cuadros crónicos, recidivantes, principalmente lo pide el especialista o cuando estamos frente a una situación que se está planteando que va a requerir manejo quirúrgico. ¿Cuál es el tratamiento? El primer episodio de sinusitis sin uso de antibióticos sin complicaciones puede ser amoxicilina o amoxiclavulánico, ¿cierto? Y el tratamiento es de 10 días. Si nosotros tenemos una real alergia a penicilina, podemos ampliar antibióticos como la acitromicina, claritromicina y levofloxacino con las dosis y los días que están ahí mencionados. Siguiente cuadro, la otitis, ¿cierto? Si bien uno pudiera pensar que pudiera ser un cuadro banal, ¿cierto? De poca importancia, hay ciertas situaciones que hay que tener claro que pudiera ser, tratarse de un cuadro de mayor complejidad. Empezar diciendo que la otitis media en adultos es poco frecuente y tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con cuadros que generan otalgia, como la otitis externa y la disfunción de la articulación temporomandibular. Los agentes involucrados, ¿cierto?, en estos cuadros son muy similares a la sinusitis. El diagnóstico lo hacemos a través de la otoscopía y el tratamiento en cuanto a esquema, duración, es muy parecido a la sinusitis, que es prácticamente igual. Hay cuadros que pueden tener una presentación similar a la otitis media de origen bacteriana, pero pueden ser entidades completamente distintas y pueden estar asociadas a gravedad. Solamente mencionarles dos, ¿cierto? Una es la otitis externa maligna, donde se asocia esta infección a un agente que se llama Pseudomonas. Es un cuadro característico de los diabéticos, requiere de manejo agresivo, muchas veces con terapia antibiótico sistémica endovenosa, y siempre hay que descartar, ¿cierto?, esta entidad en pacientes diabéticos adultos que presentan notalgia y secreción, ¿ya? Porque el tratamiento oportuno evita las complicaciones como meningitis por contigüidad u otomastoiditis. Y la otra entidad que también cursa otalgia y que no se trataría de una otitis media es la otitis externa por pseudomonas, que es característico de los pacientes que hacen deporte acuático, por ejemplo, piscina. Y acá, como es una otitis externa, no nos sirven o no tendría indicación de tratamiento sistémico, sino que el tratamiento es tópico. Terminando con las infecciones respiratorias altas, vamos a hablar ahora de las infecciones respiratorias bajas, ¿ya? Primer concepto, ¿cierto? Que no toda tos con expectoración requiere de tratamiento antibiótico. Grabárselo. Las infecciones respiratorias bajas y las altas también, ¿cierto? Son una de las consultas más frecuentes en la atención médica y muchas veces es causa de un mal uso o sobreuso de antibióticos. El diagnóstico diferencial de los cuadros respiratorios, ¿cierto?, bajos, deben considerarse causas no infecciosas, ¿cierto? Y también considerar que pueden tener múltiples agentes. Y dentro de las causas infecciosas sigue predominando la etiología viral. Recordar también que hay inmunización efectiva para Streptococcus pneumoniae, hemófilo influenza, virus influenza y agregándose ahora último SARS-CoV-2. Por lo tanto, nuestra población debe saber que tiene esta herramienta y los médicos tienen que saber que deben ofrecer estas herramientas a poblaciones seleccionadas.
¿Qué agentes están involucrados en esto? Esta es una decisión bastante práctica, sencilla, ¿cierto? Que muchas veces no se relaciona con los cuadros clínicos de los pacientes porque no son todo claro oscuros, ¿cierto? Puede haber una mezcla de presentaciones clínicas, pero si uno pudiera sacar ciertas como tips de relación agentes con entidades clínicas, podemos decir que el estreptococo con neumonía es el agente que siempre debe cubrirse las neumonias típicas, ¿cierto? Entendido como neumonía típica, la neumonía con un cuadro clínico clásico y que tiene una condensación, ¿ya? Cuando nosotros tenemos una neumonía atípica, ¿cierto? Estoy hablando desde el punto de vista de presentación clínica o radiológico, predominan otros agentes como legionela, clamidia, micoplasma y empieza a aparecer la etiología viral, en el caso de la neumonía. En las bronquitis, la mayoría de los casos son cuadros virales, ¿cierto? Que no requieren tratamiento antibiótico. Y nuevamente, en el caso de presentaciones que incluyen anaerobio o que se presenten como abscesos, ¿cierto? También aparecen ciertas entidades características que están ahí seleccionadas. Comencemos por neumonía. No toda expectoración independiente del color de la expectoración es sinónimo de neumonía. Existen recomendaciones, consensos y guías clínicas referentes al manejo de la neumonía adquirida de la comunidad. Y si bien uno lo puede recitar de memoria o lo puede tener a la mano, ¿cierto? El problema en esta entidad es que no utilizamos mal el antibiótico. O sea, yo digo neumonía, le dejo el antibiótico correspondiente, pero muchas veces se tratan de cuadros respiratorios que no son neumonía. Por lo tanto, el error no es el antibiótico, sino el diagnóstico o el cuadro que nosotros estamos enfrentando. Cuando hablamos de neumonía de la comunidad, ¿cierto? Está descrito el cuadro clásico, que tiene fiebre, calofríos, tos con expectoración, disnea, pero recordar que no siempre se presenta como de libro, por decirlo así, con todas las características, y que muchas veces depende de la anamnesis que te cuente el paciente o del examen físico o el interrogatorio que tú le hagas. ¿Ya? Del punto de vista de clínica, se presenta con un síndrome de condensación pulmonar, ¿cierto? Con matidez en la percusión, vibraciones vocal aumentadas, murmullo vesicular disminuido con crepito. El diagnóstico de neumonía sigue siendo clínico y la radiografía, ¿cierto? Es un complemento que la mayoría de veces uno debería contar con ella. ¿Por qué? Porque frente a la sospecha clínica, nosotros vamos a confirmar el diagnóstico, podemos hacer el diagnóstico diferencial con otros cuadros no infecciosos, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, un TEP, ¿cierto? Y además podemos detectar complicaciones que el examen físico no podemos pesquisar, como por ejemplo un derrame pequeño o si hay compromiso de varios lóbulos a nivel pulmonar. El diagnóstico, cierto, del punto de vista etiológico se hace a través de cultivo por exploración, pero al igual como hablamos del cultivo faríngeo, si bien se puede tomar, uno, la sensibilidad no es muy alta, y segundo, vamos a tener el resultado 3, 4 días después, por lo tanto, desde el punto de vista inmediato no nos va a servir. ¿Cuál es el tratamiento? Esta es una de las entidades que se trata en forma sindromática y en forma empírica, cuando hablamos de neumonía de manejo ambulatorio. Y con los elementos de la amnesis, examen físico y la radiografía de tórax, nosotros tenemos que responder a dos preguntas. Uno, determinar si el paciente requiere hospitalizarse y puede manejarse en forma ambulatoria. Y segundo, encasillar a este paciente particular en 4 grupos, ¿cierto? Dos ambulatorios y dos hospitalizados. ¿Y cuál es su riesgo de tener agentes atípicos o agentes multiresistentes? Solamente nos vamos a concentrar en el manejo ambulatorio. Tenemos dos grandes grupos. Uno que es el paciente joven, menor de 60 años, que no tiene ninguna evidencia de enfermedad pulmonar obstructiva, asma, tabaquismo, alcoholismo o diabetes. O sea, no tiene ningún factor de riesgo para tener, en el fondo, agente resistente atípico. Y el principal agente involucrado es el neumococo neumonial. Por el contrario, el grupo 2 también ambulatorio, es el paciente que tiene más de 60 años y que tiene cualquiera de los elementos que mencionamos anterioridad, ¿cierto? Que lo predispone a tener infecciones de otros agentes que no es el streptococo neumonía. Y se agrega moraxella y Haemophilus. ¿Cuál es el tratamiento? Para el grupo 1, la elección es amoxicilina
y como alternativa aparecen los macrólidos, ¿cierto? Y en el grupo 2, la primera elección es amoxicilina con ácido clavulánico, ¿cierto? Para ampliar la cobertura de algún agente y para salvar la resistencia de algunos agentes. Y como alternativa es el levofloxacino. ¿Cuál es la duración de la terapia? Cada vez, ¿cierto? Existen evidencia de tratamientos acortados, que puede ser de 5 días, pero las recomendaciones actuales sugieren un tratamiento entre 7 y 10 días en forma ambulatoria. Otra entidad, ¿cierto?, que se confunde mucho, ¿cierto?, con la neumonía por el punto de vista de sintomatología, es la bronquitis aguda, que se define como tos con expectoración de menos de 2 semanas de duración en un paciente afebril, sin compromiso general, sin enfermedad respiratoria. ¿Qué caracteriza a estas infecciones? Que la mayoría son virales, la mayoría, si no decir todos, el diagnóstico solo es anamnesis y examen físico. La mayoría, si no todos, no requieren exámenes. La mayoría de los cuadros no requieren antibióticos y la mayoría requiere tratamiento solo sintomático. La indicación de tratamiento antibiótico en bronquitis es muy, muy limitada. Y tips, ningún paciente joven sin patología de base debería recibir tratamiento antibiótico por este cuadro porque la mayoría de las veces es viral y autolimitado. ¿Ya? Por lo tanto, ¿quién debería recibir tratamiento antibiótico? Por bronquitis, no por neumonía, repito, por bronquitis en pacientes que tengan enfermedad pulmonar crónica y ¿cómo se llama? Algunos pacientes con enfermedades crónicas importantes, cuyo que se descompensen y que su causa de descompensación sea esta infección bronquial, ¿ya? Joven sano no requiere tratamiento antibiótico independiente del color o la cantidad de expectoración. Si nosotros estamos pensando en bronquitis, si es neumonía, es otro enfrentamiento. El tratamiento, ¿cierto? Si nosotros decidimos iniciar tratamiento antibiótico, es el mismo de la neumonía tipo 2 de manejo ambulatorio. Infecciones genitourinarias, al igual que las infecciones respiratorias, las infecciones del tracto urinario son un motivo muy frecuente de consulta y indicación de tratamiento antibiótico. Las infecciones genitourinarias abarcan distintas áreas anatómicas y distintas etiologías. Y uno de los elementos más importantes, que al igual que en la infección respiratoria, es determinar si estamos frente a una infección urinaria complicada. Nuevamente, basta la análisis y el examen físico para determinar si estamos frente a una pielonefritis, por ejemplo, o una cistitis aguda. ¿Y por qué es importante? Porque si nosotros definimos una ITU complicada versus una ITU no complicada, la elección del antibiótico puede ser distinto, la duración del tratamiento es distinto, y los exámenes, principalmente imágenes que deberíamos hacerle, también son distintos. Algunas definiciones, ¿cierto? Para entendernos, tenemos la cistitis, es catalogada como ITU baja o no complicada, donde característicamente tiene disuria, poliacuria, tenesmo vesical, puede tener hematuria ocasional, piuria en el examen de orina, pero no tiene ni fiebre ni dolor lumbar. En el otro extremo tenemos la perinefitis aguda, que son un cuadro clínico que puede o no tener los síntomas de cistitis, pero se agrega fiebre, calofrío, dolor lumbar, gran compromiso sistémico, náusea y vómito. Entidad característica de los hombres, ¿cierto? Son las prostatitis, que puede tener o no los síntomas de perinefitis aguda, asociado a dificultad para orinar, dolor en zona perineal o subescrotal, gran compromiso estacional y fiebre. Y característicamente va a tener un antígeno prostático muy elevado que posterior al tratamiento va a descender. Ojo con esto porque las prostatitis muchas veces se dan en pacientes que tienen patología prostática de base, por lo tanto, si nosotros tenemos un antígeno urinario prostático, un antígeno prostático elevado, debemos controlarlo para objetivar que se produzca una disminución de este ascenso y que solamente fue por algo infeccioso, porque puede tener también que un paciente con un cáncer prostático pueda tener una prostatitis y el antígeno prostático va a seguir entonces elevado una vez que se controle y se trate el tratamiento infeccioso. Solamente mencionar que existe otra entidad que se llama bacteriuria sintomática, que es urocultivo positivo, esto es bacteriuria, con o sin piuria y sin
síntomas, es decir, un paciente que tiene un urocultivo positivo, pero no tiene ninguna sintomatología y solamente va a requerir tratamiento en población muy específica o en situaciones muy específicas. Resumen, ¿cierto?, de la clasificación de la infección urinaria. Tenemos en el extremo superior la cistitis aguda no complicada en la mujer, que en teoría es la entidad más simple, ¿cierto?, en cuanto a tratamiento y acercamiento, diagnóstico y tratamiento. Y obviamente se excluyen todos aquellos criterios que pueden dar complejidad: embarazo, alteraciones anatomopulsionales, pielonefritis y diabetes. Tenemos la pielonefritis aguda en la mujer, no complicada. Tenemos la pielonefritis aguda complicada. Aparte se maneja la infección urinaria en el embarazo porque incluye bacterias sintomáticas, y en el caso de los hombres, por definición, debería tratarse como una ITU complicada, y se agrega en la entidad de la prostatitis aguda. Infección urinaria, ¿cierto? Nuevamente, de manejo ambulatorio. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? A través de la anamnesis y examen físico, que permiten un porcentaje importante confirmar o descartar si estamos frente a una ITU complicada. ¿Ya? Si el paciente está con vómitos, con gran convulsión general, con mucho dolor, 6 días de fiebre, ¿cierto? Sin examinar al paciente, solamente con la anamnesis podemos ya adelantar que se trataría de una infección urinaria complicada. ¿Qué examen, cierto, solicitamos? Siempre, siempre, siempre orina completa, que vamos a encontrar piúria, leucocituria, hematuria. Y un urocultivo, ¿cierto? Que vamos con antibiograma, donde vamos a encontrar un valor significativo de recuento de colonia que se estableció mayor de 100.000. En caso de que el paciente requiera hospitalización, ¿cierto? Vamos a agregar siempre también hemocultivos y la mayoría de las veces imágenes para confirmar o descartar algún absceso, colección, factor obstructivo, cálculo, aumento de volumen prostático que pudiera complicar este cuadro. Mensaje: pacientes asintomáticos del punto de vista veterinario, no se recomienda tomar urocultivo. No tomar urocultivo de rutina, no tomar urocultivo para saber si estoy sano. Cosas distintas son en las embarazadas, donde la bacteriuria asintomática se ha asociado, ¿cierto?, a pronósticos distintos desde el punto de vista de menor crecimiento, desarrollo del bebé, ¿cierto?, parto prematuro, sepsis y complicaciones. Y todo paciente que va a ser sometido a procedimiento urológico, como se va a intervenir la vía urinaria, requiere tener urocultivo negativo, independiente que esté asintomático antes del tratamiento. La mayoría de las veces, ¿cierto?, el tratamiento de infección urinaria es empírico, pero tenemos que tener claro que para que elijamos un antibiótico que nos sirva, tiene que tener un menos del 20% de resistencia reportada. Aquí hay un trabajo bastante bonito que concentró la información de distintos urocultivos de adultos de manejo ambulatorio a nivel latinoamericano, y existen dos publicaciones chilenas, una del 2009 y el 2014, donde analiza la susceptibilidad de los distintos agentes. Y vemos, por ejemplo, que el cotrimoxazol, ¿cierto?, tiene una susceptibilidad cercana al 70%, o sea, tiene un 30% de resistencia. Por lo tanto, hoy, ¿cierto?, no es una alternativa de elección. Lo mismo pasa con el cefaroxilo, ¿cierto?, que entre 60 y 70% solamente susceptibilidad, por lo tanto tenemos un 30% que nos vamos a equivocar. Y ciprofloxacino, ¿cierto?, ha ido disminuyendo su susceptibilidad, y hoy día en ciertos lugares, ¿cierto?, uno no estaría seguro o no sería seguro utilizar ciprofloxacino como en forma empírica, salvo que yo tenga la certeza que es los primeros cuadros de infección urinaria, que no ha ocupado antibióticos recientes y que no esté sospechando una hito complicada, ¿cierto? Uno pudiera seguir utilizando ciprofloxacino con seguridad. Destacar en verde, ¿cierto?, dos antibióticos que siguen manteniendo utilidad. Uno son el cifuroximo, que es una cefalosporina tercera, ¿cierto?, que sigue manteniendo una alta susceptibilidad, ¿cierto? Pero, como se llama, está asociado a un alto costo. Y lo otro, nunca olvidar la antigua nitrofurantoína, que sigue manteniendo una susceptibilidad cercana al 100% y sigue siendo segura utilizarla en forma empírica, con ciertas limitaciones que vamos a conversar a continuación.
Si nosotros estamos frente a un cuadro de cistitis y vamos a utilizar en forma empírica el tratamiento antibiótico, ya le adelantaba, la nitrofurantoína sigue siendo muy, muy efectiva, con alta probabilidad nosotros vamos a tener un agente sensible, y la duración en el caso de una ITU baja o cistitis, para nitrofurantoína sigue siendo 7 a 10%. 7 a 3 a 7 días de duración, perdón. Acá recalcar que a diferencia de otras entidades, dependiendo de la gente que estemos utilizando antimicrobiano, las recomendaciones de duración de tratamiento es distinta. Y eso principalmente por la capacidad de llegada o concentración de las distintas familias a la vía urinaria. ¿Cierto? Cotrimoxazol llega muy bien en la vía urinaria, por lo tanto pudieran ser tratamientos acortados desde 3 días, por ejemplo, pero la cefalosporina, ¿cierto? Como el cefaloxilo, si nosotros pudiéramos utilizarlo, como la concentración es menor que el cotrimoxazol, el punto de corte como mínimo empieza a los 5 días, ¿cierto? Menos de 5 días no se recomienda. También en el centro, el ciprofloxacino tiene muy buena llegada a la vía urinaria, por lo tanto también se recomienda el tratamiento acortado entre 5 días. Quisiera agregar, ¿cierto?, un nuevo viejo antibiótico, porque es un antibiótico muy antiguo que ha reflotado actualmente, que se llama fosfomicina, que tiene la ventaja que se vende en sachet de dosis única para reconstituir, ¿cierto?, y se puede administrar a través, ¿cierto? Se diluye en un vaso y se toma para el tratamiento de infección urinaria. No se ajusta a función renal, puede tener alta efectividad incluso a la gente resistente, pero solamente para Escherichia coli con un mecanismo de resistencia que se llama beta-lactamasa de espectro extendido, que muchas veces es la única alternativa vía oral. No está aprobado en infecciones urinarias complicadas, ni menos en pielonefritis, y muchas veces, como es un antibiótico nuevo y de poca utilización, los antibiogramas de los laboratorios más pequeños no lo informan y por defecto uno no puede asumir que es sensible si no tenemos el estudio hecho de susceptibilidad. Y otra gran desventaja que es muy, muy, muy caro. Tratamiento para la pielonefritis aguda no complicada, no utilizar nitrofurantoína, ¿cierto? A pesar de que se haga susceptible la gente el antibiograma, porque la nitrofurantoína, no sé, si bien se concentra en vía urinaria, no se concentra en parénquima renal. Por lo tanto, si nosotros le ponemos el título de pielonefritis, no podemos ocupar nitrofurantoína. Y las alternativas, ¿cierto?, de tratamiento antibiótico, ya sea empírico o ajustado a susceptibilidad, sigue siendo las mismas que vimos para infección urinaria no complicada, cistitis, pero la duración de antibiótico es mayor y hacemos las mismas diferencias. Para cefuroxima o betalactámico, la duración de antibióticos va desde los 10 a 14 días, en cambio, ¿cómo se llama? Para ciprofloxacino, que se concentra muy bien en vía urinaria, puede ser un poquito mejor 7 a 10 días. Para prostatitis, ¿cierto? Del punto de vista de tratamiento, los agentes que uno debe elegir son los mismos de una pielonefritis o una hito complicada porque deben concentrarse bien en el parénquima prostático y el tratamiento es prolongado, 21 días aproximadamente. Y los antibióticos que llegan mejor a la próstata, en orden decreciente, son quinolonas, con cotrimoxazol que llegan muy bien, y en menos llegada tienen los beta-lactamas. Infecciones gastrointestinales, título de esta canción, ¿cierto? No toda diarrea es infecciosa y la mayoría es autolimitada. Es una causa frecuente de consultas, sobre todo en la estación de verano, ¿cierto? Síndrome diarreico es muy, muy frecuente. Y también el síndrome diarreico es un motivo de uso inadecuado de antibióticos. ¿Cómo definimos diarrea? Diarrea se define como alteración del tránsito intestinal caracterizado por aumento de la frecuencia, el volumen y principalmente del contenido acuoso de las deposiciones. Diarrea aguda es aquella que tiene menos de 14 días de evolución y, ¿cómo se llama? La anamnesis para definir la etiología o la conducta a tomar en los cuadros diarreicos es muy, muy importante. La etiología de los cuadros diarreicos es muy amplia, va de virus, bacterias, parásitos y toxinas, pero la causa más importante de diarrea sigue siendo viral. Y dentro de la etiología viral, el norovirus, ¿cierto?, es la causa más frecuente de gastroenteritis aguda en el cual se identifica el agente. Estudio norteamericano muestra que hasta el 26% de los casos de las diarreas que se presentan en urgencia son por norovirus. El 80% de los casos no hay agente identificado, o porque no consultan, o consultan como ambulatorio, o porque no se pesquisa. Pero hay que destacar que menos del 10%
80% de las consultas por síndrome de Rey con servicio de urgencia son de origen bacteriano, que sería el grupo de pacientes que requerirían tratamiento antibiótico. Mensajes entonces, el 80% no se sabe la gente y dentro de la gente que se identifican, la etiología viral es la más frecuente. La mayoría no requiere de estudio, pero ¿en qué situaciones o qué deberíamos preguntar, cierto? 10, 4, 5 preguntas en el fondo básicas para saber o plantear un diagnóstico distinto, incluso el tratamiento. Si el paciente presenta después de un viaje, ¿cierto? Si el paciente ocupó recientemente antibiótico, si el paciente viene saliendo de quimioterapia, tiene otras condiciones de inmunosupresión, se ha hospitalizado recientemente, se ha ocupado fármacos, ¿cierto? Que pueden alterar la motilidad, si ha tenido contacto con niños, ¿cierto? Si yo estoy diarrea en toda una familia, ¿cierto? De niños pequeños, yo tengo diarrea, lo más probable que sea de origen viral, ¿cierto? Se consumen alimentos no seguros, carne, huevo, mariscos crudos, si hay más personas involucradas pensando en un brote, cuánto tiempo empezó desde que consumí en el fondo el supuesto eh, alimentos sospechosos y empezó con los síntomas, porque si yo como el antibiótico hoy día, o sea, el alimento hoy día y a las 8 de la mañana y a las 12 del día, ¿cierto? Empiezo con diarrea y hay una asociación con este alimento, lo más probable es que no sea de origen bacteriano, sino que sea a través de toxinas. Porque yo, para tener una diarrea de origen bacteriano, voy a necesitar un crecimiento bacteriano. No va a crecer en el fondo en una hora la cantidad suficiente de bacterias para generar algún problema, pero sí puedo consumir directamente la toxina y puedo tener problemas. De las preguntas anteriores, ¿cierto? Por todo lo que tenga que ver con hospitalización, uso de antibióticos, ¿cierto? Tiene que ver con una entidad característica que es la diarrea asociada a antibióticos por Clostridium difficile. El examen físico no nos va a servir para la etiología, sino principalmente para determinar si el paciente es de manejo ambulatorio o no, o qué tan grave está. Y ahí va a predominar el estado de hidratación. Si el paciente está deshidratado y no tiene capacidad de ingerir agua, ¿cierto? Necesita hospitalizarse. ¿Ya? O por lo menos estar en un servicio de urgencia donde se hidrate, se dé algún medicamento para los vómitos para asegurar que pueda hidratarse a forma ambulatoria. ¿Ya? ¿Cuáles son las situaciones, ciertos, considerando todos los antecedentes que vimos recién, que pudieran requerir estudio, tratamiento e incluso hospitalización? Los cuadros de disentería requieren estudio y tratamiento. Las diarreas febril, más de 62 horas, ya en el fondo uno pudiera pensar que pudiera ser de origen bacteriano o de una etiología distinta a la habitual y uno pudiera pensar en al menos tomar exámenes. En los cuadros muy graves de sepsis, si la diarrea ya se empieza a prolongar más de una semana, en la diarrea inmunosuprimida, ¿cierto? Porque pueden tener agentes distintos en la comunidad. Si el paciente estuvo hospitalizado, ocupó antibióticos recientes, pensando en Clostridium difficile, o si estamos frente a un brote, ¿cierto? Ya sea por intoxicación alimentaria, ¿cierto? O frente a un brote en que esté, en el fondo, ya descrito un lote de alimento o de un lugar, ¿cierto? De un restaurante o de un puesto en la calle donde se detectó que varias personas ya están con diarrea, uno pudiera requerir diagnóstico etiológico para confirmar que esta persona pertenece a ese brote. Si nosotros decidimos, ¿cierto?, hacer el estudio, ¿cierto?, empezamos con lo más básico, que es el coprocultivo, que tiene una sensibilidad baja del 10 al 15%, y tener claro que el coprocultivo corriente solo se estudia Salmonella Shigella, y en algunos casos existe un coprocultivo ampliado que, aparte de Salmonella Shigella, agrega Campylobacter y Yersinia. La biología molecular, ¿cierto?, es uno de los adelantos diagnósticos que más ha impactado en forma positiva a las patologías infecciosas, y existen las PCR múltiples, que se llaman FilmArray, que permite, por ejemplo, para el cuadro gastrointestinal, detectar simultáneamente y en una hora 22 agentes distintos, tanto bacterianos como parasitarios como virus.
¿Cuál es la desventaja? Que detecta elementos moleculares, restos moleculares que pueden ser solamente parte de una colonización o parte de un cuadro concomitante que ya tuvo eventualmente y que no puede representar lo actual. Por ejemplo, en el 12% de un estudio de cuadros de Rayco que consultaron en servicio de urgencia, se identificaban dos patógenos y en un 3% se identificaban tres patógenos. ¿Cierto? Que no necesariamente son los responsables los tres del cuadro infeccioso. ¿Cuál es la gran desventaja, pensando que podemos identificar rápidamente 22 agentes en una hora? Es que es altísimo. Estamos hablando de 150.000 pesos y muchas veces estos exámenes de biología molecular no tienen cobertura por FONASA y lo tiene que pagar el paciente de su bolsillo. ¿Cuál es el tratamiento de estos cuadros gastrointestinales? Sintomático. Lo más importante es la hidratación, hay que controlar los síntomas con antieméticos, controlar la fiebre, inhibidores de la motilidad intestinal para disminuir en el fondo el contenido intestinal, ¿cierto? Y ahí tenemos una gran cantidad de medicamentos que se pueden utilizar. ¿Y cuándo nosotros utilizaremos antibióticos? Cuando estemos frente a la sospecha clínica o del examen físico con signos de alarma. Y el inicio de tratamiento empírico es la alternativa en espera del resultado del estudio que nosotros vamos a hacer. En general, ¿cierto? Son pocos los antibióticos que se ha demostrado que tengan utilidad, ¿cierto? En los cuadros de Rayco para iniciarlo en forma empírico. Y hay dos principales que deberían recordar, que son las quinolonas, que cubren la mayoría de los bacilos negativos, y la acitromicina, que cubre en el fondo algunos patógenos específicos, como por ejemplo Campylobacter, ¿ya? Que son cuadros diarreicos que muchas veces se asocian a brote y también en cuadros de diarrea de los viajeros. Si nosotros identificamos el agente, nosotros decidimos estudiar el cuadro infeccioso diarreico y podemos identificar el agente, a pesar que yo identifique un agente específico, son pocos los agentes que se ha demostrado que requieran tratamiento antibiótico. Por ejemplo, Campylobacter, si yo identifico y tengo un cuadro diarreico, trato siempre. Clostridios difficile, lo mismo. Giardia, también. Pero hay ciertas patologías que, dependiendo del agente o, perdón, de la persona que esté involucrada, ¿cierto? Se puede tratar o no. ¿Cierto? Aquí yo les dije, les puse los agentes que la mayoría de las veces que yo lo identifique, o la totalidad de las veces que yo lo identifique en un cuadro de Rayco, requiere tratamiento y cuál es su tratamiento de primera opción. ¿Ya? Esto era lo que quisiera comentar hoy día. Como se llama, las patologías infecciosas son muchísimas más, pero aquí quise concentrarme en ciertas características específicas, ciertos mensajes, ciertos conceptos que tienen que manejar para el manejo de patología infecciosa bacteriana, de ambulatorio, adquirido en la comunidad, y que está involucrado el concepto de uso racional de antibióticos. Muchas gracias.